Muy buenos días a todos los estudiantes del grado 9.5 en sociales. Espero que todos estén bien de salud y hoy vamos a hacer algo diferente a lo que estamos haciendo. Vamos a continuar hablando sobre la historia política del siglo XIX en Europa. Entonces, la invitación es a que leamos el tema de hoy sobre socialismo y comunismo. ¿Ok? Socialismo y comunismo. Y es mucho lo que hay que hacer sobre esto. Entonces, en la primera indicación quiero mostrarles un mapa mundi sobre... Voy a hacer por acá para no estorbar. Bueno, este es el panorama de todos los países del mundo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a América, tenemos a Europa, tenemos a África, tenemos a Asia, Australia y Oceanía. Bueno, este país que está aquí, Gran Bretaña e Inglaterra, en el siglo XIX fue la cuna del capitalismo. La cuna del capitalismo. Gran Bretaña, Inglaterra, ¿ya? Inglaterra, que es la parte de acá, hace parte de Reino Unido, es la cuna del capitalismo. Bueno, luego ese país como colonizó a Estados Unidos también se volvió la meca del capitalismo en el siglo XIX y en todo el XX fue la competencia de este país que está acá. En el siglo XX se llamó la Unión Soviética. Rusia era la Unión Soviética. Bueno, sucede que en este país de Rusia, Unión Soviética, apareció una política social, económica, que se llamó, esa cultural, que se llamó el socialismo y el comunismo. Luego en los documentos que vamos a estudiar, vamos a diferenciar qué es el socialismo y qué es el comunismo. O sea, vamos a diferenciar los dos, socialismo y comunismo, ¿ok? Son parecidas, pero también tienen cosas muy diferentes. Entonces, la Unión Soviética apareció en el siglo XX. Luego, a finales del siglo pasado, en la década de los 90, se desintegró todo este bloque de la Unión Soviética y quedó Rusia, Kazajistán, Ucrania, Eslovenia, Estonia, Letonia, Polonia, bueno. Y la política pues es más parecida al capitalismo. En cambio, este país que está acá, la China fue el único país que tiene una política actual socialista, comunista, fuerte. Aunque la economía es bastante capitalista. Pero luego vamos a estudiar que todos esos impuestos del capitalismo redundan en una política de Estado socialista comunista, ¿ya? Lo mismo pasa en este país de acá abajo que se llama Vietnam, Corea del Norte, que son comunistas. Pero ya la política, la economía también es comunista y no tiene esa prosperidad que se esperaba del socialismo y el comunismo. Lo mismo este país que está acá que se llama Cuba y este país que está acá que se llama Venezuela, que han adoptado una política comunista y una economía comunista, pero no les ha ido muy bien. ¿Podríamos decir que fracasó el socialismo o el comunismo? No sé si sí o no, en parte sí, en parte no. Hay esperanza. Se dice que el socialismo y el comunismo es una utopía. ¿Qué es una utopía? Es un sueño a largo plazo, de una sociedad ideal. Puede ser que no. Eso es ya de acuerdo a cada bando, a cada ideología y cada posición política. Bueno, entonces yo los invito. Bueno, ¿cuál es la mezcla hoy en día de esas dos, del capitalismo norteamericano y el comunismo chino? Hay una economía que se llama mixta, que es aplicada en esos países del norte de Europa. Este no, porque este es capitalista. Estos países del norte de Europa, Noruega, Suecia, Finlandia y estos países de Alemania, Dinamarca, un poquito Holanda y un poquito Francia, que es la economía mixta de mercado, que adoptan elementos del capitalismo y adoptan elementos del socialismo. No el comunismo, porque el comunismo ya es una política de Estado, el Estado es comunismo y reprime un poquito las libertades civiles y solamente hay un partido. En cambio, en el socialismo hay políticas socialistas y hay democracia. ¿Okay? Bueno, entonces
vamos a ver en estos videos, yo los invito a que estudiemos, por ejemplo, este de acá, que me lo tapa voy a la pantalla a moverla. Este mapa ya no nos sirve, lo podemos quitar. Vamos a mover esto, ya. ¿Qué es capitalismo? Capitalismo o socialismo. En este primer video yo les invito a ver qué es capitalismo o socialismo. Se los dejo aquí. A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces Bueno, entonces nos quiere decir que en el siglo XIX que estamos estudiando apareció el capitalismo salvaje impresionante, salvaje a morir, ¿cierto? No había seguridad social, no había servicios médicos, la jornada era muy dura. Y apareció este señor que se llamó Carlos Marx. Carlos Marx, amparado en unos estudios científicos, fue el creador del socialismo. Aunque antes hubo muchos rasgos de socialismo que llamó el socialismo de Saint-Simon, de Fourier, bueno, y comunismo primitivo, socialismo primitivo. Entonces vamos a ver qué pasa con ese señor Carlos Marx. Un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación. Bueno, en fin, entonces este video yo lo invito a que lo vean, porque nos hablan paso a paso cómo ese enfrentamiento entre el socialismo y el comunismo, y qué quiere decir cuando habla sobre comunismo. ¿Listo? Por ejemplo, en el capitalismo, que es la propiedad privada de los medios de producción, que es la libertad de mercado, y lo que ataca el capitalismo, lo que ataca el comunismo, perdón, ¿ya? La libre empresa. Y Marx criticaba ese capitalismo y configuraba una nueva sociedad, un sueño, una utopía, ¿cierto? Y gracias a Marx, en el siglo XIX, el capitalismo frenó un poquito, se detuvo entonces empezaron a hacer mejoras en la sociedad, en la producción. Ya empezaron a haber salarios más altos, empezó a haber seguridad social, a reducir la jornada del trabajo, con la aparición del sindicalismo, ¿ya? Y el anarquismo, que luego lo vamos a ver, que es otra corriente muy interesante. Bueno, entonces, este video es interesante, es una invitación a que lo veamos hoy, por favor, y es muy didáctico, ¿ya? Y también quiero invitarlos a ver qué es el socialismo, ¿ya? Para entender qué es el socialismo, primero veamos qué es el capitalismo. Su característica principal es la desigualdad social. El capitalismo funciona gracias a la ganancia de los empresarios, los capitalistas, y esta solo se logra a través de la explotación de la enorme mayoría de la población. ¿Qué significa esto? Una ultra minoría de la población posee los medios de producción, casi todas las tierras, bancos, fábricas y... Bueno, entonces la chica nos habla sobre el socialismo, nos va a hablar sobre el socialismo, pero primero habla sobre el capitalismo y todo lo que produce el capitalismo. Necesidades de cada región. Con los avances tecnológicos, la robotización y la automatización, ¿tiene sentido que haya gente que trabaja muchas horas mientras que millones no tienen trabajo? Entonces ella hace una crítica muy voraz al capitalismo y luego nos habla sobre el socialismo. Más de 1.000 millones de personas viven en villas miserias o favelas, en un sistema donde no existe... Bueno, ella habla más que todo sobre una crítica al capitalismo, que en parte sí es cierta, hay mucha pobreza, no podemos negar eso. Dan una casa. Con el socialismo
socialismo no solo se pondría fin a la explotación de una clase por otra, también se extinguiría con ella todas las formas de opresión de género, sexualidades, razas o religiones. Entonces, bueno, en parte sí, en parte no. La chica pues es un poquito, disculpen la palabra, cargada al socialismo, que es una idea muy bonita, no lo voy a negar. Y pues la idea es que en un futuro, entre unos 100 o 200 años, seamos socialistas o comunistas. Pero estamos preparados hoy para el socialismo, pero no lo podemos rechazar del todo. ¿Podríamos hacerlo parte de nuestra sociedad? Es mi pregunta, en algunos aspectos. Porque el socialismo tiene una cosa de mala, elimina la competitividad. Al no haber competencia, que es un elemento de la economía, entonces se pierde esa iniciativa privada de las personas por innovar y nos crea un mercado muy plano, como pasa en Cuba. O sea que los productos los produce el Estado, todos los produce el Estado y no tienen competitividad y son muy... Entonces dentro de un futuro hay que mejorar eso. Entonces la chica sueña con el socialismo, lindo, bello, pero para mí tiene sus limitaciones y hay que mejorarlo mucho, ¿ya? Entonces ella habla de las bondades del socialismo, que es bueno, parece. Los liberales dicen que el socialismo es sinónimo de stalinismo o más recientemente de chavismo. Otra gran mentira que hay que explicar. En Venezuela no se expropió la burguesía. Algunas empresas importantes fueron nacionalizadas, pero luego... O sea, la bandera del capitalismo es atacar al socialismo y al comunismo con ese desastre que está pasando en Venezuela, con ese desastre que, bueno, tampoco hubo en Cuba y la caída de la Unión Soviética, que son estados socialistas fallidos y fracasados. Entonces vamos a ver, eso hay que estudiarlo mucho, con pinzas, tener mucho cuidado, sobre todo para tomar posiciones, porque mucha gente se aprovecha del capitalismo y el socialismo para manipular a las personas, lo mismo que los capitalistas. O sea, todo es un mundo de manipulación y hay que tener cuidado. Entonces, ni en lo uno ni en lo otro. Entonces, este video es interesante. Y este video también se lo recomiendo. Voy a escoger un poquito aquí. Aquí hablan de qué es el comunismo. Derivó del movimiento jacobino de la Revolución Francesa. El ideario comunista se convirtió a comienzos del siglo XIX en un complejo proyecto económico-industrial gracias a las diferentes corrientes del llamado socialismo utópico, del anarcocomunismo y las ramas obreras. Las bases... Bueno, entonces nos dice que este video ya explica más bien cómo se inició el comunismo, como a Carlos Marx, con la ayuda de Federico Engels, ambos alemanes. Entonces, cómo fundaron esa doctrina socialista comunista. Luego en otro video vamos a ver la diferencia entre el comunismo y el socialismo, ¿ok? Y el anarquismo. Entonces, este video desarrolla mucho qué es el comunismo paso a paso, ¿ya? El excedente material, cuyo inicio se debe a la aparición de la propiedad debido a que estratifica a la sociedad en clases. Esto, a su vez, genera una explotación por parte de las clases más altas, es decir, los capitalistas. O sea, también critica el capitalismo, porque el comunismo es una crítica al capitalismo. Recordemos que en Colombia vivimos una sociedad capitalista. Colombia sí es un estado capitalista y salvaje, porque aquí la desigualdad es abismal. Bueno, entonces lo más importante es que los invito a leer esto, que es en Wikipedia, que es el socialismo. O sea, los fundadores, Henry de Saint-Simon, el socialismo primitivo, Fernando de la Salle, luego cuando vino Marx, el origen de la palabra socialista, Robert Owen, los saint-simonianos, Fourier, la Revolución Francesa, qué pasó con, ¿ya? La diferencia entre socialismo y comunismo. O sea, todos estos textos hay que leerlos y lo vamos a desarrollar en un taller posterior, ¿ok? Ojalá lo haga con sus propias palabras, para que lo entiendan muy bien. Cómo fue la Revolución Rusa, que tenía las banderas comunistas. Y la historia del capitalismo y el socialismo del siglo XX y el XXI, que es el actual. ¿Ya?
También les dejo en Wikipedia qué es el comunismo, ya más elaborado, muy parecido al otro, con las mismas bases, la crítica a la sociedad capitalista. Proudhon, el primer anarquista, uno de los primeros anarquistas, perdón, que fue la Internacional Comunista, que fue Marx, que fue Federico Engels. Entonces les dejo también esta lectura. ¿Y qué países adoptaron el comunismo en el siglo XX? Todos estos países adoptaron el comunismo y partes de África. Y en América, Cuba. Aquí Angola, Mozambique, Etiopía, Somalia, Madagascar adoptaron el comunismo. Todo el bloque soviético, que luego se convirtió en Rusia, la China, Mongolia, Vietnam, ¿ya? Corea del Norte. Todo esto adoptaron el comunismo y fue un fracaso, lamentablemente. O sea, yo no hubiera querido que fuese así, pero fracasó el socialismo y yo pues no voy a ocultar mis simpatías por el socialismo, ¿ya? Pero pues hay que reconocer que fue un fracaso. Y el sueño es que en un futuro pues haya una sociedad socialista. Y la idea es que no nos peleemos entre comunistas y capitalistas, ¿ya? Como hacen en Colombia. Guerrilla, socialismo, y paramilitares, capitalismo. No nos peleemos por eso. Tenemos que reconstruirnos, dialogar y decir cuáles son lo bueno del uno y lo bueno del otro. ¿Qué nos dejó bueno el capitalismo? ¿Qué es lo malo del capitalismo? ¿Qué nos dejó bueno el socialismo y el comunismo? ¿Qué es lo malo del socialismo y el comunismo? Y elaborar una economía como mixta, una política mixta, como pasa en los países del norte de Europa, en Francia, Alemania, Dinamarca y los países nórdicos, Finlandia y Suecia. O sea, adoptar una política mixta y pues frenar ese capitalismo tan arrollador, salvaje, que crea mucha desigualdad, sobre todo el norteamericano. Entonces, compañeros del grado 9-5, los dejo con estos interrogantes. Vean los videos y hagamos las lecturas para que quedemos bien informados sobre el tema. Muchas gracias y adiós.